un sitio en el aeropuerto, todos, éramos un grupo de 14 personas. El total del vuelo, o sea, de Londres a Johannesburgo eran 11 horas. Sí, creo que sí, Más o creo que menos. eran unas 11, 10 o 11 horas. Sí. Y llegué por la mañana, quedamos en un sitio en concreto con el grupo. La mayoría éramos veterinarios, otros eran auxiliares o enfermeros de veterinario. Algunos habían ya terminado la carrera, otros estaban todavía terminándola. Y prácticamente la mitad del grupo hablaba español, porque había mucha gente de Latinoamérica, de México, Costa Rica, Centroamérica, más que Latinoamérica. Y Paraguaya, había una, ¿no? claro, Pamela, paraguaya. Y luego había otras personas que eran de habla inglesa. Había todo, danesa, una americana, una hindú, y también había 3 italianos. Total que quedamos todos allí, nos conocimos un poco y luego ya viajamos hasta el lugar donde íbamos a trasnochar. Raúl era el segundo más mayor. Sí, yo era el segundo más mayor. El abuelito de la pedida. Era el abuelo. Y fue muy bien, claro, el sitio donde nos hemos alojado los primeros días. Para que os hagáis una idea, pasamos los primeros días en la zona donde está Johannesburgo, en la ciudad, pero aquella zona se llama Pretoria, que está al norte del país. Es una zona más como más africana. Y la última parte del viaje volamos hacia la costa sur, hacia la costa, en la zona entre Puerto Elizabeth y George, que Venga, chequea Google Maps. se nota que es una zona mucho más europea. Es la primera parte de Sudáfrica que colonizaron. Los primeros fueron los holandeses, luego los británicos. Es un clima mucho más frío, más húmedo, me recordaba más a lo que es Inglaterra, tanto por los edificios como por el clima, la gente. Y sin embargo el norte del país, que está ya más metido en África, se nota que Lo que viste primero. más africano. Así que los primeros días los pasamos en eso, en el norte del país, la zona más africana, en distintas reservas naturales en Pretoria. Más o menos cada par de días se iba moviendo de alojamiento. Sí, al principio en Pretoria y los primeros días en el sur dormimos en una especie, son como hoteles rurales, hoteles de safari. Es la gente que va a hacer safari y tiene pues tus cabañitas que están muy bien. Pero los últimos días a mí me gustó, personalmente me gustó mucho más. Dormimos en tiendas de campaña, en una reserva natural. Era más bien glamping. Claro que a mí cuando me dijo tienda, teníamos baño y demás. me lo imaginaba ahí en una tienda de Carlón y no. No eran buenas tiendas, pero tenía el extra, digamos, de que estaba en mitad de la reserva, entre los animales. Es decir, estábamos durmiendo por la noche y escuchaba a los leones rugiendo a menos de 1 kilómetro. Arriba de un cerro, nosotros estábamos como una especie de valle, rodeados de unas cuantas montañas o colinas, y por las partes de arriba de las colinas se veía. Sí, seguramente lo que haga yo es poner imágenes al final, Sí. también con la voz de Raúl en off, contando un poco el campamento. Sí, grabé varios de la localización del campamento, porque la verdad que se veía muy bonito. Y me gustó mucho porque cuando llegamos, claro, llegamos de noche y nos dijeron, vamos a ver, íbamos por pareja, éramos 2 personas en cada tienda. Y nos dijeron primero que intentáramos no salir de noche, que eso era complicado puesto que en el campamento estábamos solo de noche, porque durante el día estábamos fuera. Pero nos dijeron, si tenéis que salir, salid siempre en pareja, nunca salgáis solos. Y teníamos nuestra luz, una linterna aquí, modo minero. Claro. Y un silbato, que nos aconsejaron salir con el silbato porque en teoría te podrías encontrar cualquier cosa. Normalmente no se suelen acercar los animales a los campamentos, suelen evitarlos teniendo todo el espacio que tienen allí. Y te dijeron que si Pero se acercaba algún animal que no corriera. claro, sí, eso ya nos lo dijeron desde el
el segundo día, ya cuando ya estábamos un poquito más descansados, lo primero que hicimos fue la esterilización de 2 leones. Eso puso una foto en Instagram de tu manita. Estas 2 leonas no eran de una reserva natural, sino que eran de un centro de rescate, digamos, como de una especie de protectora de animales salvajes. No se sabía muy bien el pasado de estas leonas, pero habían sido rescatadas de algún lugar, y como estaban alojadas con un león macho, para evitar la cría de estos leones, que estos leones se reproduzcan igual que la protectora de aquí, los perros y los gatos se suelen esterilizar, se suelen castrar. En los leones se hace lo mismo, pero nos comentaron que no se debe de castrar al macho porque la melena. ¿Por qué? ¿Lo sabéis? ¿Qué? Cuéntalo, Raúl. No, porque la melena está, digamos, unida en cierta forma a la testosterona. Cuando tú castras a un animal, eliminas la testosterona y entonces la melena se les cae y no parecen machos. ¿Qué te ríes? No, bostezo para adentro. Ah, que botas Es hasta que dentro. yo todo esto me lo sé ya porque me lo ha contado y Qué entonces habilidad. como tengo sueño. Qué habilidad, botas hasta dentro. Escucha a Raúl y me estoy quedando sopa. Continúa. Perdón. Pues sí, lo castras, se les cae la melena. Y además ¿Y la melena es un atractivo turístico nada más? no es atractivo turístico y también tiene un componente, digamos, Psicológico. psicológico más que fisiológico. Es psicológico, es como para que el león se mantenga como líder, digamos, del grupo. Y probablemente estaréis pensando en la vasectomía. En la vasectomía, Claro, los lo hemos testículos se pensado quedan todo. y sigue la testosterona, siguen teniendo testosterona, que por eso es lo que se le hace a los hombres. Claro. ¿Vale? Para que no se les vaya el libido, pero puedan seguir, ya no tengan más hijos. El problema es que si hace esto, el león va a montar a las leonas, pero no las va a dejar embarazadas. Ah, verdad, me lo contaste. Y tras varias montas, las leonas se frustran, entre comillas, y empiezan a rechazar al macho, porque lo consideran infértil y pueden llegar a ponerse incluso bastante agresivas. Así que en los leones es mucho más fácil esterilizar a la leona que al macho. Puede esterilizar ovarioesterectomía completa, de forma que se le quitan los 2 ovarios y los 2 cuernos, el útero completo, o hemiovarioesterectomía, que es que se le quita solamente un ovario y un cuerno uterino, dejándole el otro. ¿Por qué? Porque así permite que siga reproduciéndose. Esto se hace en algunas reservas naturales, parques naturales y demás. Así permite que siga teniendo cachorros, pero en lugar de tener 4 o 6, pues tiene 2 o 3. Claro. Por lo tanto, es una forma de disminuir la población de leones sin que evite que tengan cría, porque también es bueno para la estabilidad de la manada, del grupo, tanto para leones como para otros herbívoros, los elefantes y demás, que hayan animales que tengan cría, que vayan saliendo cría de vez en cuando. Total, que como este no era el caso, eran 2 leonas que habían rescatado, estaban alojadas con un macho y no querían que tuviesen ninguna cría, porque para evitar, digamos, que fuesen robadas, porque por desgracia en el tema de los leones en Sudáfrica y otros países africanos, la cría que se hace de leones para la caza, para ponerlo como trofeo de caza. Vimos uno de los últimos días una película que se llama Blood Lions, como leones de sangre en inglés, que es una Eso está en especie, YouTube, no sabemos, ¿no? no lo sé, es Tengo una que especie mirar. de documental, película documental en el que 2 periodistas se infiltran en distintas
si no le vemos economía, no nos preocupamos por nada. Por lo tanto, los animales salvajes, el negocio de los animales salvajes se basa en el dinero que pueda aportar. Como cada vez es más común el turismo de animales salvajes, pues cada vez hay más países africanos que le ven mayor rendimiento a guardar y cuidar de esos animales salvajes, porque al final le da más rendimiento que su propia vaca, cabra u oveja. Aquí el problema siempre ha sido el conflicto entre animales salvajes y la gente o su ganado. Si el animal salvaje se come a mi ganado o como el lobo aquí. Algo parecido a lo que ha pasado con el lobo aquí en España y en otros lugares de Europa, incluso con el lince ibérico en su tiempo. Pues ahora ellos se han dado cuenta de que el turismo salvaje deja más dinero que lo que es su propio ganado, así que están cuidándolo más. Esas son las reservas nacionales, ¿no? Eso, algunos tipos de safari. La gente paga por ir a ver los animales, por sacarles las fotos. Sí, es algo común en viajes de novia. Pero hay otro negocio que es incluso más lucrativo, que es el de la caza. Hay gente que cría con estos animales para que sean cazados. En Sudáfrica tienen un concepto que le llaman los Big Five, que son los 5 animales más peligrosos, y que es como una especie de trofeo que los cazadores de animales salvajes quieren reunir. Los 5 son el elefante, el búfalo, el rinoceronte, el león y el leopardo. Son los Big Five que ellos consideran, y son los más perseguidos por todos los cazadores. Normalmente son esa gente con mucho dinero que paga un dinero y va allí a cazarlo. Dentro de esta caza, el documental va sobre lo que ellos llaman canned hunting. Es como una caza enlatada en inglés. ¿Por qué? Porque lo que cazan son animales que han sido criados, por tanto no le tienen miedo al hombre. ¿Por qué quién le da de comer? Porque les dan de comer. Y desde cachorro a las 2 o 3 semanas lo separan de la madre y lo amamantan con biberón y todo para que se acostumbren a la gente, al trato. Son como gatos muy grandes. Encima le ponen un cebo, digamos, un antílope, un impala muerto, a unos 20-30 metros del cazador, y está totalmente vallado. Es decir, es una caza en la que el animal no tiene opción de escapar ninguna. Pero luego se hacen la foto y dicen simplemente pasáis en la foto y lo disecan. Lo disecan para ponerlo en su salón o en su mansión o lo que sea, y decir, mira, yo esto lo he cazado. Así que se deja un buen dinero. Además que me dijiste tú que es increíble el precio de un león y de una leona, la diferencia que Ahora hay. el documental sale, pues no sé de qué año será, pero que matar a un león macho. Sí, tenía la Eso melena parecía negra. antiguo. Sí, tenía la melena negra, que son los que más llama la atención. Eran prácticamente unos 40-50 mil dólares. Y una leona hembra pues eran 7-8 mil. Había muchísima diferencia. Pero porque es lo que atrae, el león macho. La leona de casa, el macho. Incluso hay cazadores mismos que critican esta forma de cazar, porque dicen que eso no es caza. Es decir, eso es darle a un muñeco que está ahí comiendo y que ni puede huir, ni probablemente va a ser por huir. Así que no le veo mucho la gracia, pero bueno, es un mundo muy lucrativo para ciertas personas y colabora en el interés por mantener los animales salvajes. Que criar leones en cautividad, eso no colabora con el ecosistema ni la biodiversidad para nada. Pero bueno, para hablar de cosas más alegres, ¿no? Sí, sí. Nosotros fuimos allí para trabajar con el veterinario que se encargase de esos animales salvajes. Yo tuve la oportunidad de ayudar en la cirugía de una de las leonas y claro, impresiona ver un animal tan grande, poder tocarlo, poder hacer la cirugía como si fuese un perro o un gato. Está muy guay.
básicamente te dijeron que él ha estado con 2 veterinarios y que ninguno se dedica exclusivamente a animales salvajes. Que es muy difícil dedicarse solo exclusivamente a animales salvajes, solo los grandes parques nacionales. Por ejemplo, me dijeron que Kruger National Park, que es el más grande que hay en Sudáfrica, sí que tiene un veterinario en nómina. Un veterinario en nómina que se dedica a tiempo completo allí, pero porque es un parque nacional increíble y tiene bastante trabajo, supongo, cada día. El resto de veterinarios pues tienen una clínica o un hospital clínico donde ven mascotas, pero también trabajan con animales salvajes. Y luego que a mí me gustó fue eso, pues conocer un poco el día a día del veterinario. Ya no solo la historia que te contaba, los consejos que te daban, sino el tú mismo poder vivir esa experiencia. Es verdad que fue muy duro, fueron 12 días muy intensos. Porque Muy duro, se ve la foto que tiene una cara de esto, sí, muy duro. Pero salimos por la noche, llegamos por la noche, no duerme bien porque al final la tienda de campaña un frío que hacía. No hablaba conmigo todos los días, que quiera que no. Sí, bueno, había muchas zonas en las que no había señal, no había cobertura. Pero intentaba decirle, sigo vivo, no me han comido. Sí, No, no me han comido. Esa era la preocupación de su madre. Y es verdad que en las tiendas pasamos muchísimo frío porque allí es invierno. Y quizás en la parte norte, en la zona más africana, no se nota tanto, pero en la parte sur hace muchísimo Que frío. volvió en plena ola de calor aquí en España y lo recogí, tenía el chaquetón puesto y yo. Tenía la chaqueta puesta. Niño, ya estamos en España. Pero allí, teniendo en cuenta que salíamos a las 6 de la mañana, Claro. 7 o muy tarde, en coche de estos como de safari, pero descapotable. Aquello era así un frío por la mañana que no veas. Pero estuvo muy bien, tuve la opción de eso, de castrar, de ayudar a castrar una leona, de ver sobre todo cómo inmovilizaban a los animales. Nos explicaron cómo usar los rifles, los tipos de rifles que había, de los dardos, porque al final para tú acercarte a un animal, eso tienes que dormirlo con un dardo. También un helicóptero. A veces desde helicóptero, claro, para dormir rinocerontes, elefantes, animales que son bastante peligrosos. Tú tienes que estar a una distancia para poder dispararle el dardo. Incluso esa distancia puede ser peligrosa. Por lo tanto, se suele hacer en helicóptero. Y claro, impresiona mucho ver al veterinario en el helicóptero, con el helicóptero guiando a las manadas de búfalo, por ejemplo. Sí, eso tiene una imagen. Hay vídeos muy chulos, porque querían dormir a un búfalo para ponerle un collar. No es GPS, pero voy a decir collar GPS, ¿vale? Para que resulte más fácil. Porque si tú le pones el collar a la líder del grupo, ¿vale? En los búfalos, la hembra, siempre hay la hembra más vieja normalmente, es la que lidera el grupo, la matriarca. Los herbívoros suelen ser liderados por matriarca, por la sabiduría en lugar de por el más fuerte, normalmente, porque su vida depende de ello. Vale, eso pasa en elefantes, pasa en búfalos, en los herbívoros me refiero a los que viajan en manada. Claro, si tú le pones el collar GPS a la líder, sabes que la manada va a estar detrás. Y era una forma de localizar. En las reservas nacionales, la mayoría de los animales, o los animales más importantes, están localizados, están controlados con este tipo de dispositivos GPS, sea collar, sea brazalete. El rinoceronte, por ejemplo, se le pone en la pata brazalete, para protegerlo de la caza furtiva. ¿Y a los elefantes dónde? El elefante en el cuello. El rinoceronte es que tienen muy poco, no tienen cuello. Ya. Y por lo tanto se les resbala muy fácil, por eso hay que ponérselo en la pata. El elefante tiene estas orejas grandes y sí que es un collar muy grande, pero se le puede poner, ¿vale? Y el problema de
de caza furtiva que tienen en algunos países y en algunas zonas, que no les ha quedado más remedio a los veterinarios que cortarle el cuerno a los rinocerontes, porque al final los cazan por sus cuernos para venderlos normalmente, Esto no lo hacen ahí en normalmente en el Sudáfrica. mercado asiático. Normalmente para venderlo en el mercado asiático, ya sea como medicina oriental, china o simplemente por trofeo, por tenerlo en casa. Tengo un montón de pasta, no sé en qué gastármelo y quiero un cuerno de rinoceronte en mi salón. Y claro, para conseguir ese cuerno de rinoceronte matan al rinoceronte, porque no Pues como las alas de tiburón. igual como las aletas, Ala. las alas de los tiburones. ¿Y qué? Y hay en algunos parques donde hay una presión furtiva muy grande, pues los veterinarios duermen al rinoceronte para cortarle el cuerno. Pero me refiero que allí en Sudáfrica no. Allí no, porque no hay tanto. Vale. No hay tanto y pueden tenerlo más controlado. Pueden tenerlo más controlado. Allí tienen que tener GPS para saber en todo momento dónde ¿Dónde? Y estuvo muy bien el poder ver cómo los veterinarios dardeaban a esos animales del helicóptero, cómo el animal caía. Tuve la oportunidad, claro, al final tú tocas, le coges todo tipo de muestras, muestras de sangre, muestras de piel, le haces todos los test que haga falta, los vacunas, sí, ya que una vez lo duermes, tienes que aprovechar para hacerle todo lo que le tenga que ser a ese animal. Le pones vacunas tanto de enfermedades como vacunas anticonceptivas. Cuando tú quieres dotar una reserva nacional y quieres controlar la población, imagínate elefantes, por ejemplo, suele ser muy común los elefantes. Los elefantes son muy destructivos, abarcan mucho terreno, destrozan muchos árboles, por lo tanto, según el tamaño y digamos la vegetación que tiene esa reserva natural, tú tienes cupo para X elefantes. Por lo tanto, llega un momento en que no te conviene que nazcan más y tienes que darle vacunas anticonceptivas que tienen muchísimo menos efectos secundarios que tratamientos hormonales. Pasa parecido en perros y gatos. Hay tratamientos hormonales, pero que no te recomiendan porque tienen muchos efectos secundarios. Pero como tú no puedes esterilizar a un elefante quirúrgicamente o un rinoceronte, pues utilizan este tipo de vacunas que están muy bien. Bueno, y también yo creo que una de las cosas que más te gustó fue tu encuentro nocturno en el Jeep con los rinocerontes. La rinoceronte. Es la rinoceronte, Sí, porque sí. es que me contó esto el mismo día que hizo también una... No fue lo de la barca al atardecer en un Claro lago. que fue volviendo del lago. Claro, y esa parte me dijo, no, hemos ido ahí a ver el atardecer, pero no me contó nada más. Y no vea qué chulo está el lago Yo ese. oculté ciertas cosas a Claudia porque ella no pudo ir y tampoco quería ponerle los dientes largos. Estaba la pobre aquí en casa y allí Haciendo pipa. detalles ahí sola. Claro. No Tuvo queda un detalle porque un día sí me dio una bajona, pero bueno, los demás estaban contentos. No queda bonito. No, está bien, Claro. un No, detalle. sí, ese día estuvo muy bien porque hicimos como una especie de paseo por allí, por la reserva natural. El hotel organizaba Claro, una visita, una salida el mismo hotel muy temprano. organizaba salidas temprano para andar por allí con dos rastreadores que iban con su rifle de verdad, pues Claro. tenían que usarlo. No es de mentira. Y fuimos solamente 4, creo, del grupo. Creo que solamente fuimos 4. Y me gustó mucho porque nos enseñaron a cómo leer las huellas de los animales. Vimos, por ejemplo, huellas de un león. Que eso ya lo haces tú por aquí. Ellos pensaban que era una leona. Fuimos Jabalíes. detrás para ver qué encontrábamos. Terminamos en un lago donde había hipopótamos que estaban en el lago, pero no te puedes acercar mucho porque el hipopótamo es uno de los animales más peligrosos con los que te puedes encontrar. Pero los escuchaba ahí, ¿no? Sí, estaban de lejos, Claro. de lejos, pero es que es mejor no acercarte. Claro, estamos hablando de que no estábamos en el coche sino andando. Claro. Patita. Por lo tanto, mejor Mantener la distancia. y luego ya por la tarde fuimos a ese lago, volvimos a ese mismo lago
foto y ver el atardecer. Con la Había cerveza. un atardecer muy, muy bonito. Y claro, el estar en un bote, Que la foto esa que puse en Instagram tan chula. claro, nos dieron unas cuantas bebidas y unos snacks allí y ves ese atardecer rodeado de cormoranes con los árboles alrededor y los hipopótamos a 50 metros. Ahí fue cuando yo publiqué la foto y dije, ¿qué estoy haciendo Estuvo con mi vida? muy bien, estuvo muy, muy bien. Claro. Muy, muy bien. Y lo mejor vino a la vuelta. Pues claro, ya, como vimos el atardecer, luego mientras volvíamos al Se había hecho de matadero noche. y demás, se hizo de noche. Era completamente de noche. Íbamos con el coche a la vuelta y nos encontramos en el camino a una rinoceronte con su cría. Con su baby Rhino. Bueno, baby. Era una cría ya de unos 2 años o así. Podría pesar perfectamente como un toro bravo, así. Sí, estaba bien O criada. más, seguramente, que era una cría bien criada. Y se plantaron a mitad del camino y no se movían. Claro, tuvimos que detenernos, apagar el motor y apagar las luces, esperando a que en algún momento decidieran apartarse del camino. Ese vídeo también lo puse. Se ve que nos olieron y empezaron a acercarse al coche, poquito a poco. Fueron como 15 minutos, todo en el coche, callado, sin hacer un ruido. Y ellos cada vez más cerca del coche. Oliendo el miso. Sí. Y enfrente del coche, levantando la cabeza así, olfateando. Muy chulo, muy chulo. Estuvo increíble. Sobre todo porque gustó más la sensación de que éramos vulnerables, digamos. Es decir, si la rinoceronte se enfada, no vuelca el coche perfectamente. Podría haber volcado el coche perfectamente. Y era esa sensación de que éramos nosotros los que estábamos en su casa. Claro. Ella estaba allí tranquilamente y que no se pensaba apartar, que no teníamos que apartar nosotros, porque ella quería ir hacia la dirección donde nosotros estábamos y no la estábamos dejando. Así que al final, después de un momento así de duda, el conductor arrancó el motor, nos pidió que con los móviles, con la luz del móvil, alumbráramos hacia atrás y él dio marcha atrás hasta que pudimos coger un desvío. Y para llegar al alojamiento tuvimos que dar una especie de rodeo, porque la rinoceronte con su cría no nos dejaban pasar, Muy bien hecho. porque eso era su casa, Claro, donde vivían. Éramos nosotros los que estábamos invadiéndola. claro. Muy Y bien. el momento estuvo muy, muy, muy bonito. También, ¿qué animal así crees tú que te ha gustado más la experiencia de De estar con animal él? que me ha gustado, bueno, los guepardos, por ejemplo. Hicimos, primero fue uno un día y luego otro día hicimos 2. Los guepardos son animales muy difíciles, no son comunes de ver, son animales difíciles, se pueden criar muy bien. Es decir, un guepardo en cautividad es prácticamente un gato, no es para nada peligroso, para nada. Me llamó la atención ya cuando estaban dormidos, que es como el cuerpo de un galgo inglés Sí. con la cabeza de un gatito grande. Lindo, Muy curioso. Y me gustó la experiencia porque eran 2 guepardos que habían traído de la reserva natural. El movimiento de animales entre reservas es muy común porque, por desgracia, estos animales están aislados. Así, este animal en la reserva no puede llegar a otra reserva a propio pie, porque entre medias hay carreteras, granjas, pueblos, Claro. ciudades. Por lo tanto, los mismos parques nacionales son los que organizan El traslado. intercambio de animales para renovar la genética, porque si no hay muchas cosas lindas en una reserva. Vale. Pues trajeron 2 guepardos, claro, antes de soltarlo en el parque natural, sobre todo si hay leones, porque los leones matan guepardos bastante fácil. Y yo me pregunté, pero ¿cómo el guepardo es mucho más rápido? Parece ser que cuando el guepardo caza a su presa, el león viene a quitársela y el guepardo, Ahí se enzarza. claro, las hembras sí se van, los machos, como sea un macho solitario, se enfrenta al león y pierde. Normalmente los machos que van en grupo tienen más opciones de sobrevivir. Claro. Tienen más opciones porque es más difícil que un león se meta con un grupo de guepardos. Pero si es un macho solitario, no corre, sino que se enfrenta al león y al final
reserva natural había leones, pues antes de soltarlo lo ponen como en una especie, le llaman boma. No, es un recinto vallado bastante amplio, donde lo dejan unos cuantos días, que además sirve de cuarentena, porque tú traes un animal de otro lugar y tienes que ver que después del transporte, que hay que dormirlo para transportarlo, que el animal sigue bien, que come bien, que no trae ninguna enfermedad y demás, pues tú lo tienes un tiempo en ese recinto. Claro, estos guepardos tenían que ponerle el collar antes de liberarlo, ponerle antiparasitarios, vacunas, Cortarle la vitaminas. bonita. No, eso no. Pero cogerle sangre, muestras de piel, distintas muestras, es decir, lo que es hacerle un chequeo general al animal antes de soltarlo. Te cogen de heces también, ¿o no? De heces no cogieron, le daban el tratamiento antiparasitario. Y ya está. Vale. Claro que hay que hacerle un chequeo. Estos guepardos venían de una reserva natural muy grande y eran prácticamente salvajes, no estaban muy acostumbrados a la presencia de humanos, por lo que hubo una tarde que intentamos atraerlos. Normalmente lo que se hace es atraerlos con un cebo, que en este caso era un impala muerto. Se le pone en un lugar y el veterinario se esconde con el rifle. Un impala es como un antílope. Impala, una especie de gacela, un antílope. El veterinario se esconde y cuando el animal viene a comérselo, igual que lo que hablamos de la caza enlatada, pues el veterinario parecido pero con un dardo lo duerme y entonces ya puede hacerle de todo. No, lo intentamos una tarde, pero no se acercaron, estaban muy asustados, eran una pareja, dos machos. El segundo día se ve que tendrían más hambre y sí que vinieron. Y claro, una vez ya el veterinario ha disparado y el animal está dormido, entonces nosotros nos acercábamos, nosotros estábamos viéndolo todo desde la distancia. Una vez ya dormido, nos acercamos y me gustó mucho, bueno, aparte de poder tocar el guepardo y de poder hacerle todo, el hecho de todo esto, el animal con la cara llena de sangre, las garras llenas de sangre y el impala muerto ahí al lado, medio comido ya. Era como que tú estabas allí. Además, estos fueron los que tú me dijiste que cuando se recuperaban de la anestesia enseguida iban a comer. Sí, claro, cuando hicieron el segundo, entramos cuando el segundo estaba dormido y el primero, que ya estaba recuperado de la anestesia, estaba a unos pocos metros comiéndose el empala. Claro. Y hasta que no nos acercamos mucho, no salió corriendo. Es decir, que impresiona ver a este tipo de animales comiendo al lado tuya, claro. allí tan cerca y comiendo al lado tuya. El primer guepardo que tuvimos en otro sitio, resulta que estaba embarazada, era una hembra. Ah, sí. Y el veterinario le hizo la ecografía. Esa gueparda se iba a dormir para transportarla a otra reserva natural, para que pariese en otra reserva natural. Y le hicieron la ecografía, la tengo ubicada, En el estrés del viaje. y se ve los cachorros ya bien formados. Y no había incluso problema el latido. con sedarla embarazada. Pregunté y me dijeron que no, que nuevamente, porque al final la sedación es muy corta, eso luego se revierte y el animal va en una jaula, se transporta. Era un lugar que no estaba muy lejos, todo eran varias horas, pero no estaba sedada todo el rato. También viste jirafa, Vi jirafa cebra, y elefante. otra cosa que me impresionó fue el encuentro de la leona. Ah, qué guay. Había una leona de esa reserva natural, la misma donde los dos guepardos, que dejó de funcionarle el collar GPS, por lo tanto había que cambiárselo. Total, que estuvimos buscando, fuimos al lugar donde los rangers la habían visto y cuando llegamos nos encontramos primero al macho, león macho tumbado a 3 metros de nosotros, pero muy vago, levantaba la cabeza. Ay, tienes una foto que está bostezando, que está guapísima. Sí, un tío muy vago se ve. Claro, acababa de comer. ¿Por qué? Porque a unos pocos metros había un búfalo ya medio comido. Restito de búfalo, sí. Esto allí de búfalo y el amigo pues dice, yo he comido ahora, no me molestéis. Pero claro, estuvimos buscando a la hembra Traje la leona. un rato y de repente aparece la leona por allí. Llega al camino. El camino estaba rodeado de
matorrales muy altos, que apenas dejaba ver bien al macho y al búfalo y a otros leones que había por allí. Y claro, para nuestra sorpresa, la leona, que se supone que tenemos que dormir, miró hacia atrás, hizo una especie de llamada, y de la hierba de los matorrales salieron dos leoncitos muy, muy pequeñitos, no sé qué edad tendrían, pero eran bastante pequeñitos y muy graciosos. No sé, pues escuchaba rugir, Sí. y luego se metieron en la hierba. Y claro, los leones no se veían, los leoncitos no se veían. Claro. Se veía la cabeza de la leona y de los leoncitos veía la hierba moverse por donde iban, jugando, saltando. Llegaron hasta el cadáver y la leona se tumbó al lado del cadáver y se escuchaban los leoncitos jugando todo el rato, saltando encima de ella y demás. Así que el veterinario decidió no dormirla. No era seguro tampoco, ¿no? No era una situación muy segura, primero porque no había un tiro fácil, es decir, los altos matorrales complicaban, digamos, un disparo fácil. Estaban los dos cachorritos por allí, podría darle a alguno de los cachorros, o bien, si pasa cualquier cosa y la leona finalmente corre o muere o algo, ya deja dos cachorros muy jóvenes huérfanos. Claro. Que no, nunca queda bien. Estaba el león macho por ahí cerca, otros leones cerca, es decir, no era seguro ni para ellos ni para nosotros. Se estaba haciendo de noche, era ya bastante tarde, y dijo el veterinario que no era momento para... Pues claro, ellos no sabían que habían tenido los cachorros, fue una sorpresa. Y me comentó el veterinario que lo más normal es que esperasen a que los leones crecieran un poco, fuesen un poquito más independientes, y entonces ya lo intentarían otra vez. Y estuvo muy bien ver a los leones por ahí cerquita. Así que fue una experiencia muy bonita, ¿no? A mí me hubiese gustado a lo mejor que sea un poco más de acción, pero bueno, éramos un grupo muy grande, no teníamos que estar... Claro, lo que le pasa es que ya iba y él quería nada más que estar con animales. Yo quiero ya hacer cosas, entonces, si cosas. algún día había una actividad, pues compañeros suyos que han ido a hacer lo de meterte con el tiburón blanco o ir a ver ballenas, no sé qué. Raúl quería seguir ahí en el campo, pero yo no las hice. claro. Y un tema económico. Y me gustó mucho la experiencia en general. Tuve la oportunidad de... En mi campamento estaba el veterinario durmiendo con su familia por las noches. Esa cena al fuego, porque claro, era un campamento, pues hacíamos el fuego y nos reuníamos alrededor y cenábamos allí contando historias y dándonos bastante información. Lo acribillamos a preguntas, el pobre. Claro. Y estuvo muy bien. Me gustó mucho, una experiencia bonita, sobre todo. Si te gustan los animales salvajes, hay gente que iba simplemente para tener la experiencia. Hay gente que sí que tenía claro que quería dedicarse a animales salvajes. Algo bastante completo. Y yo pues vine encantado. Con ganas. Pero luego le tocó la realidad. Bueno, viniste con ganas de... Le digo, bueno, ya quieres volver. Yo digo, a ver si me saca algo romántico. Y dice, sí, voy allí, te cojo y nos volvemos. O sea que estaba encantada. Te vine con ganas de ir a cogerla y volver para allá. Menos mal, menos mal. Y ya
ya se ha levantado.